Bueno, buenos días, bienvenidos a las jornadas académicas de posgrado de Ciencias Sociales. Vamos a iniciar con el evento, gracias a los que están conectados, a los invitados. Y a pesar de que estamos en vía virtual, vamos a hacer el protocolo de la inauguración. Entonces, voy a presentarles a las autoridades que están presentes en esta llamada. Está el doctor Salvador de León Vázquez, que es el secretario técnico del doctorado en estudios socioculturales. También nos Buenos acompaña. días. Buenos días, doctor. No sabía cuál es el protocolo, puesto que ya no se pueden levantar físicamente. Buenos días. Ok, también nos acompaña el doctor Alfredo López Ferreira. Él es el secretario técnico de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas. Hola, buenos días a todos. Buenos días, doctor. Y también nos acompaña la maestra María Zapopan Tejeda Caldera, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenos días. Buenos días, maestra. Y bueno, estas jornadas son organizadas en conjunto por el doctorado en estudios socioculturales y la maestría en investigaciones sociales y humanísticas y por supuesto con todo el apoyo del Centro de Ciencias Sociales. Y ahora la maestra Zapopan Tejeda nos regalará unas palabras y posteriormente hará la inauguración oficial de estas jornadas. Muchas gracias, querida Ligia. Bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Primeramente, doctor Alfredo Ferreira, secretario técnico de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas. Doctor Salvador de León Vázquez, secretario técnico del Doctorado de Estudios Socioculturales. También por ahí nos acompaña el doctor Gustavo Muñoz Abundes, secretario de pregrado del Centro de Ciencias Sociales. También quiero saludar de igual manera al doctor Gerardo Martínez Delgado de la Universidad de Guanajuato, a la maestra Francisca Ortiz de la Universidad de Manchester y al doctor Salazar de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quienes con su presencia nos están apoyando para hacer posible estas jornadas académicas. También quisiera saludar a docentes, estudiantes e invitados especiales. Quiero darles la más cordial bienvenida a estas jornadas de posgrado en las ciencias sociales y humanidades. Como ya es tradición, el preparar actividades propias del posgrado como espacios de conocimiento, diálogo para la formación de quienes lo están conformando. Sabemos específicamente que estamos en tiempos difíciles por la contingencia sanitaria que estamos pasando en toda la nación y pues en realidad en todo el mundo, así como las cuestiones sociales, políticas y económicas que se han conjuntado. Por eso el dar un paso más y seguir avanzando ha sido gracias a la contribución de todas y todos ustedes, demostrando la capacidad de adaptación y sobre todo el desarrollo de habilidades para poder implementar estrategias que nos permiten pues un continuo para la búsqueda y logro de los objetivos que se plantearon hace tiempo. Es por ello que el día de hoy las y los felicito por haber decidido continuar por el camino que ustedes mismos habían escogido, pero ahora con más fuerza y más unión, aunque estamos anteponiendo la distancia como un factor que puede esperar para nosotros seguir avanzando. También quisiera resaltar solo algunas bondades que nuestro centro tiene y en específico los posgrados, ya que tenemos 8 posgrados en el centro, pero me enfocaré únicamente a los 2 que están presentes. Y pues ciertamente estos 2 posgrados son un orgullo para el centro y para la propia universidad, ya que son posgrados de calidad, son posgrados que están reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Esto quiere decir que por años se han sometido a estrictas y rigurosas evaluaciones por el CONACYT y obteniendo siempre resultados favorables. Y prueba de ello es que estos dos programas de posgrado actualmente tienen un nivel de consolidación y consolidado, respectivamente, al mismo tiempo que han alcanzado una distinción por la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrados. La planta docente, quiero resaltar, la planta docente que integra estos posgrados y los núcleos académicos han desafiado diferentes retos para poder conformar programas que favorezcan la formación científica de sus integrantes. Prueba de ello es la integración de los núcleos académicos, donde el 99% cuenta con doctorado y diferentes estudios que les han permitido, ahora sí que
trabajar adecuadamente con ustedes, así como la producción continua y sólida que se hace a través de sus investigaciones y sobre todo la publicación, las publicaciones que se están haciendo continuamente. Asimismo, diversos reconocimientos que se han obtenido por años, tanto por docentes, pero quiero recalcar los reconocimientos que han tenido también los estudiantes durante su trayectoria y al final de su formación. Esto en ambos posgrados. Prueba de ello es uno de los más recientes que obtuvo Mónica del Rocío Cervantes, que ella estuvo en el doctorado en estudios socioculturales, en los premios a las mejores tesis de posgrados, a quien estamos orgullosos y vuelvo a felicitar y agradecerle a la doctora Rebeca Padilla, quien fue la persona que la estuvo guiando durante este tiempo. Por todo esto, el Centro de Ciencias Sociales y la propia universidad estamos orgullosas y agradecidos con todos los que conforman los posgrados y hacen posible este tipo de eventos. Sin más preámbulos, me gustaría que continuemos con estas actividades. Sabemos que el protocolo muchas veces no nos permite hacer todo lo que hacíamos de manera presencial. No voy a pedir que nos pongamos de pie porque después movemos todas las pantallas, pero así sentados sí me gustaría darle la formalidad que requiere y la seriedad que requiere este evento. En las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, siendo las 10 de la mañana del día 22 de octubre del 2020, con la presencia de autoridades universitarias, secretarios técnicos de los posgrados, conferencistas, estudiantes e invitados especiales, doy por inaugurado las actividades de la jornada académica del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, esperando de verdad que todos cumplan sus objetivos y cumplan o culminen de manera exitosa esta jornada. Felicidades, enhorabuena y muchas gracias por este tipo de actividades. Muchas gracias, maestra Tejeda Caldera, por sus palabras y por inaugurar estas jornadas académicas. A continuación le pasaré la palabra al doctor Alfredo López Ferreira, quien será el moderador de las conferencias que ya estaremos por iniciar. Pues buenos días a todos, compañeros, secretario técnico de la maestría, doctor Salvador, los compañeros de los núcleos académicos de ambos posgrados, del doctorado en estudios socioculturales y de la maestría en investigaciones sociales y humanísticas, estudiantes de ambos posgrados, egresados, asistentes que nos han compartido el interés, pues vamos a iniciar las actividades propiamente planeadas. Con el doctor Salvador habíamos convenido en un momento de que las actividades no quedaran por esta ocasión, por la crisis sanitaria, no hiciéramos un evento correspondiente. El que fue del semestre pasado se suspendió y pues planeamos de que sí se celebrara para este segundo semestre a pesar de esta situación. Pues tomando en consideración el programa de estas jornadas, pues tenemos 3 sendas participaciones de conferencistas magistrales que a pesar de su juventud, nuestros 3 conferencistas ya tienen una trayectoria y un reconocimiento en los ámbitos de estudio que cultivan. Pues la primera actividad es la conferencia que va a impartir el doctor Gerardo Martínez Delgado. El doctor Gerardo Martínez Delgado, bueno, pues es muy cercano a nosotros, ¿verdad? Egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él egresó como licenciado en Historia, obtuvo su maestría en la misma disciplina en la Universidad Javeriana, en Bogotá, Colombia, y es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es autor de La experiencia urbana, Aguascalientes y su abasto en el siglo XX, editado en 2017, de Cambio y Proyecto Urbano, Aguascalientes 1880-1914, en el año 2009,
coordinador con Mario Bassols Ricardes del libro Ciudades Postcoloniales, Transformaciones del Espíritu Urbano, 2014, entre otros, y del artículo Urban History in Latin America, Comparative Perspective of Research Roads, editado por la Universidad de Cambridge en el 2018. Su trabajo de investigación ha sido reconocido por el Premio Banamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana en el 2007 por el Comité Mexicano en Ciencias Históricas y por la Academia Mexicana de Ciencias con la distinción de Mejor Tesis de Doctorado en Humanidades en 2014. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Barcelona, la Universidad de Lisboa y en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. Es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, donde coordinó la maestría en Historia entre el 2016 y 2018 y dirige la revista Oficio, revista de historia interdisciplina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Doctor Gerardo, de manera más cercana, atenta y sobre todo el aprecio que te tenemos como egresado de la carrera de Historia de esta universidad. Una distinción, Gerardo, que nos acompañes, doctor Gerardo, y pues muchas gracias por aceptar participar. Y pues te damos la palabra. El título de su conferencia es Ciudades del siglo XX, perspectivas de comprensión desde la historia y las ciencias sociales. Pues te damos la palabra, Gerardo. Doctor Gerardo, gracias. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar, desde luego, agradeciendo al propio Alfredo por sus palabras, al doctor Luciano Ramírez y al doctor Salvador de León por la generosidad de su invitación. Es desde luego especial para mí participar, que me distingan con invitarme a participar con ustedes, siendo, como ha mencionado el doctor Alfredo, un lugar, diría, entrañable para mí al haber sido egresado de mis estudios de licenciatura, de mi formación como historiador en la Universidad de Aguascalientes. Así que muchas gracias a ellos, a todos los organizadores, quienes se han interesado en mantener la promoción de este evento a pesar de las circunstancias en las que estamos. Voy a compartir la presentación que, como señala el doctor Alfredo, se titula Ciudades del siglo XX. He introducido solamente un pequeño ajuste. Se llama ahora Ciudades del siglo XX, un ensayo de comprensión desde la historia y las ciencias sociales. El ejercicio que propongo tiene que ver con una agenda de investigación en la que he estado involucrado por varios años. Si me pueden confirmar que la presentación esté funcionando. Sí, doctor, la vemos bien. Sí, perfecto, gracias. Bien, como decía, tiene que ver con una agenda de investigación que tiene que ver con entender los procesos urbanos desde la perspectiva histórica. La verdad es que en los últimos años he estado más interesado, más centrado en la ciudad del siglo XIX, pero durante algún tiempo he estado también trabajando alrededor de la ciudad del siglo XX. Es un interés previo que me pareció interesante trabajar ahora para tratar de traducirlo, para tratar de traducir esta serie de investigaciones e inquietudes a una reflexión más amplia que puede tener la virtud de ganar en perspectiva, pero también el defecto de perderse en ciertos detalles o generalidades. A pesar de ello, me parece que puede ser útil, aspira a ser útil, a generar ciertas reflexiones entre los estudiantes de estos posgrados sobre la necesidad de estudiar la ciudad, sobre la necesidad de estudiarla en un acompañamiento disciplinar
la necesidad de contar con más versiones de las que tenemos hasta ahora. Se trata, y por eso introduje este cambio en el título, de un ensayo entendido como un ejercicio inacabado que parte de la exploración de muchos terrenos en busca de una idea. Trataré de combinar algunos temas que han sido discutidos, largamente discutidos por las ciencias sociales, combinados con algunos resultados de mis propias investigaciones. Trataré de llamar la atención sobre algunos aspectos que me parece importante destacar, que sean explorados desde las nuevas investigaciones, para tratar un tema que me resulta significativo y que me parece que cruza una línea muy amplia y sensible para las ciencias sociales, como es el caso de las ciudades. Quiero partir de señalar la historicidad de la ciudad, de señalar que obviamente esta presentación está articulada a partir de mis propias experiencias e inquietudes como historiador, y quiero decir que los historiadores, a diferencia de lo que se cree en algunos momentos, operamos desde el presente, es decir, no estamos pensando simplemente en el pasado, sino que pensamos el tiempo a partir del presente. Y cuando pensamos las ciudades a partir del presente, nos topamos, me parece que de inmediato, con algunas evidencias de cambio acerca de las ciudades en a lo largo de ese siglo. Evidencias muy claras de cambio que a veces resultan sorprendentes, que a veces resultan abrumadoras. Otra forma de comenzar de evidenciar este cambio ocurrido en las ciudades en el siglo XX tiene que ver con sus proporciones espaciales. Presento un ejemplo de la ciudad de Bogotá. Esta imagen que ustedes tienen corresponde a la traza en el momento de su fundación, en 1539. Este pequeño punto que señalo, voy a pasar rápidamente hacia otras dos diapositivas. Esta es la traza de la ciudad de Bogotá en 1920. Regreso rápidamente para que se note la diferencia. Evidentemente hay un cambio, pero son casi 4 siglos en los que va expandiéndose de esta manera la ciudad. En los siguientes 80 años, al rozar el término del siglo XX, la ciudad de Bogotá tenía esta extensión. Y regreso rápidamente para mostrar cómo existe este crecimiento muy grande en solo 80 años del siglo XX. Estas evidencias de cambio habría que irlas poniendo en perspectiva. Eric Hobsbawm, un historiador, uno de los historiadores más importantes justo del siglo XX, señaló que el cambio social más drástico y de mayor alcance en el siglo XX a nivel mundial tiene que ver con el proceso de urbanización. Cuando nosotros nos topamos ante una revolución urbana de estas dimensiones, alcances y rapidez, me parece que estamos ante la exigencia de múltiples esfuerzos de comprensión. ¿Cómo han sido estos esfuerzos de comprensión? El estudio de la ciudad del siglo XX quizá se ha concentrado en 3 temas fundamentales. Por una parte, el crecimiento explosivo asociado a migraciones del campo, y este crecimiento explosivo creo que es el que queda de manifiesto con las imágenes que acabo de presentar. Otro tema importante ha sido la industrialización y otro las repercusiones sociales que ha habido a partir de todos estos aspectos. Los interesados por entender estos aspectos de la ciudad han sido los gobiernos, los empresarios, los arquitectos, los urbanistas, los economistas, los geógrafos, los sociólogos y los antropólogos. Y tal vez hacia la mitad del siglo se intensificó una preocupación por la cuestión urbana, por la cuestión de las condiciones de vivienda, de salud y de servicio, por las malas condiciones de estos servicios y de estos requerimientos en la ciudad. Y me parece que hay una tendencia que vengo siguiendo, que vengo llamando la atención sobre
que tiene que ver con que los estudios urbanos, las disciplinas de las ciencias sociales que se ocupan de las ciudades, lo hacen con un horizonte temporal limitado. A las ciencias sociales en muchos momentos les interesa lo que está en su horizonte más cercano. Le interesan los problemas, los asuntos contemporáneos. Pero del otro lado, a la historia, a la historiografía, le cuesta a veces pensar en el horizonte espacial, y las ciudades constituyen uno de estos horizontes espaciales limitados. De tal suerte que una de las propuestas que está detrás, uno de los principios que está detrás de todo esto, es pensar la ciudad acompañando las investigaciones, acompañando los resultados de las ciencias sociales, sin hacer a un lado a la historia, sino más bien integrando la perspectiva histórica. Cuando nosotros pensamos las ciudades del siglo XX desde la perspectiva histórica, podemos tener dos preguntas muy evidentes. La primera pregunta que tenemos los historiadores cuando abordamos las ciudades del siglo XX es ¿cómo llegamos hasta aquí? Es decir, viendo las imágenes que he mostrado, por ejemplo, del caso de Bogotá, salta a la vista el cuestionamiento de en qué momento, de qué forma, cómo llegamos hasta aquí. Y hay otra pregunta que me parece un poco más sofisticada, un poco más complicada de resolver, que es cómo engarzar, cómo entender el presente en relación al pasado, cuando los problemas urbanos parecen tan nuevos, parecen tan grandes, parece que no tienen un antecedente. Hay un historiador chileno que me parece que ha expresado este problema de una forma muy interesante. Él dijo, para el historiador urbano, la concurrencia de proporciones de esta magnitud es un fenómeno muy perturbador. Estamos hablando desde luego de este crecimiento demográfico, espacial tan grande. La historia se encuentra con un problema metodológico muy difícil, ya que estas cifras tan abultadas resisten una comprensión clara del fenómeno urbano y corren el riesgo de no llegar a explicación ninguna o de llegar a otra demasiado abstrusa. Si nosotros nos planteamos cómo llegamos hasta aquí, una forma de ir desbrozando el camino es apuntando hacia el asunto demográfico. Y en ese sentido encontraremos una clave importante de la respuesta. Encontraremos un fenómeno demográfico sin precedentes. Si nos concentráramos en la gráfica del lado izquierdo, que muestra la proporción en la que creció la población en México, vemos que la población urbana se multiplicó entre 1900 y el 2010 por algo así como 23 veces, mientras que la población total del país se multiplicó algo así como por 9 veces. Es decir, la población del país creció a un ritmo acelerado, notoriamente después de la mitad del siglo, pero es la población urbana la que creció más rápidamente. Podemos apoyar un poco estas cifras y este fenómeno demográfico sin precedentes si tenemos a la vista la gráfica del lado derecho, en el que se muestra también muy claramente en dónde la curva empieza a crecer de forma prácticamente imparable a partir de 1950. En términos mundiales, la población urbana en 1900 era del 13% y a final del siglo de casi el 50%. Aunque en muchos países, habría que decirlo, como el caso mexicano, la población urbana al final del siglo XX era ya prácticamente del 70%. A partir de esta comprobación, habría que darle continuidad a la idea. La ruta de este ensayo, de este ejercicio de exploración,
que propongo es buscar explicaciones sobre los procesos urbanos contemporáneos, analizando el fenómeno urbano del siglo XX. Y hay una pregunta a la que le dedicaré la mayor parte del tiempo, que es, ¿qué hubo de peculiar en las ciudades del siglo XX? Me interesa caracterizarlas, aprovechando temas y rutas de investigación de las ciencias sociales para entender sus particularidades en relación a las expresiones urbanas previas y procurar tener a la vista múltiples ciudades con independencia de su jerarquía. Hablaré un poco más de esto. Me interesa también buscar conciliaciones entre las urgencias del cómo deben ser las ciudades, preocupaciones legítimas que se tienen en los escenarios actuales, pero también la necesidad, las posibilidades de entender cómo son y cómo fueron y cómo llegamos hasta aquí. Me interesa igualmente hacer una serie de consideraciones para el estudio de las ciudades con perspectiva histórica, acompañando a otras disciplinas. Habría que decir, y creo que es importante, que no se trata de revisar cómo cambió el mundo, sino cómo cambiaron las ciudades. En eso estará puesto el acento. Y cuando nosotros nos preguntamos, cuando yo planteaba cuando yo organizaba este ejercicio, siguiendo la pregunta de cuáles son las expresiones de las ciudades del siglo XX, cómo podemos caracterizarlas, en qué no se parecen, cuáles son las novedades de la ciudad del siglo XX frente a las ciudades previas. El primer aspecto que creo que salta a la vista y que tiene relación con el punto en el que he partido, es que se tratan las ciudades del siglo XX en mayor o menor medida, obviamente con variaciones, de ciudades de masas. Paul Bairoch escribió que desde los primeros años del siglo XX se perfila un fenómeno enteramente nuevo en la historia mundial de la urbanización. Por primera vez contemplamos una auténtica inflación urbana, única en su amplitud, única también en sus causas y consecuencias. Hay muchos datos que podemos señalar al respecto. Uno de ellos es que las ciudades del tercer mundo, por ejemplo, su población se multiplicó por cuatro entre 1946 y 1980, y podemos también tener expresiones muy distintas en muchos lugares de esta explosión social que José Luis Romero, un historiador urbano argentino, señaló como una ofensiva del campo sobre la ciudad a partir de 1930. La imagen que muestro ahora es un plano de la ciudad de Medellín en los años 40, a principios de los 40, donde es muy, muy claro que la extensión prácticamente se ha duplicado, o mucho más que duplicado, se está extendiendo hacia todas estas áreas en estos barrios nuevos que están alojando a la población que llega en un contexto de industrialización específico. Hay muchas expresiones, como digo, de la ciudad de masas. Una de ellas es la hipertrofia urbana, las ciudades millonarias. Y hay que decirlo, creo que hay que subrayarlo, se trata de un fenómeno del siglo XX. Incluso Mauricio Tenorio va un poco más allá, dice, las megalópolis no tienen historia porque son muy recientes. En 1900 había en todo el mundo 11 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Desde luego había habido ciudades antes de 1 millón de habitantes, pero había sido 1 o 2 en circunstancias también especiales. Ahora estamos ante un fenómeno extendido en el que, por ejemplo, encontramos que para 1980 había 225 ciudades en el mundo que superaban el 1 millón de habitantes. Si pensamos en el caso mexicano, en 1950 la Ciudad de México superaba el 1 millón de habitantes y en el año 2000 eran 10 las ciudades con más de 1 millón de habitantes. La ciudad de masas tiene muchas realidades urbanas, presenta muchas realidades urbanas. Aquí hay una serie de conceptos
que incluso han sido teorizados, han sido largamente desarrollados por teóricos sociales, como el concepto de ciudad global, de megaciudad. No voy a detenerme, no puedo detenerme en este momento en muchos de ellos, pero sí quiero llamar la atención sobre este surgimiento de nuevas realidades urbanas. Una de ellas, muy característica, es la de los corredores urbanos que se dan en muchas partes. Por ejemplo, uno muy claro es el de la costa este de Estados Unidos, desde Boston hasta Washington, en la que se ve cómo hay este corredor donde prácticamente no quedan espacios vacíos. Tenemos otros corredores donde hay espacios mucho más amplios, pero que expresan también cierta continuidad, en este caso entre Lagos de Moreno y Querétaro, por ejemplo, teniendo a León y a Querétaro como las ciudades importantes, pero también, por ejemplo, entre Londres y el norte de Italia, que se forman estos corredores urbanos. Tenemos entonces la ciudad de masas y sus múltiples expresiones. Otra característica de las ciudades del siglo XX es su transformación constante y su crecimiento sostenido durante buena parte del siglo. Hay un autor que estudió 650 ciudades en el tercer mundo y encontraron solamente 20 cuya población se estancó entre 1920 y 1950. Son casos realmente excepcionales. Uno de ellos, el de la ciudad de Guanajuato. Si ustedes ven aquí a la derecha, la extensión de la traza en 1800 y cómo para 1968 se había contraído una parte de esa extensión. Pero la nota característica de las ciudades en el siglo XX es su crecimiento sostenido, y hay que subrayar que esto no siempre fue así, que no había sido así en la historia de las ciudades, y una idea de perpetua transformación, de intervenir en las ciudades. Un tercer aspecto que marca diferencias tiene que ver con el urbanismo, con la intervención de la disciplina del urbanismo para participar de las ciudades. Fernando de Terán ha señalado cómo, del mismo modo que se habla de la ciudad medieval o de la ciudad barroca como abstracciones generalizadas, puede hablarse también de la ciudad del urbanismo moderno. Es una ciudad que se ha hecho y puede verse. El urbanismo intervino a lo largo del siglo XX directamente sobre las ciudades, creó ciudades formales, aunque habría que señalar también que en muchas de estas ciudades su construcción tiene que ver con un origen informal. Hay muchos autores que han estudiado, por ejemplo, la informalidad en ciudades como las mexicanas, y han mostrado cómo los pobres han sido los principales diseñadores, constructores e inversionistas de la ciudad contemporánea. A pesar de ello, o a la par de ello, el urbanismo creó en el siglo XX dos modelos muy importantes, dos modelos de mucha trascendencia. Por una parte, las ciudades compactas, se interesó en crear ciudades verticales, y no me refiero solo a los rascacielos como los que dan la idea de la imagen de Nueva York a principios de siglo, sino ciudades verticales en el sentido de la vivienda, para lograr ciudades más compactas y que respondieran a principios funcionalistas, a principios racionalistas, que permitieran concentrar y tener una mejor movilidad dentro de la ciudad. A la par de este modelo tan influyente, no en México, pero sí en muchos otros lugares, se desarrolló a través del urbanismo un modelo muy influyente también, que es el de las ciudades extendidas, las ciudades horizontales,
que tiene múltiples expresiones. Una de ellas, una de las más destacadas, es el suburbio norteamericano, pero hay otras, a veces perversiones incluso de este modelo, que podemos evidenciar, por ejemplo, en la imagen de abajo, en la comparación de la forma en que se ha extendido la ciudad de León, Guanajuato, en los últimos 20 años. Prácticamente ha duplicado la extensión medida en hectáreas de su superficie urbanizada. Insisto, también en este caso no me puedo detener como quisiera en algunos aspectos. Podemos, si alguien lo tiene interés, desarrollar quizá alguna parte en otro, un poco más adelante, pero me interesa llamar pues la atención sobre los modelos principales de las ciudades en el siglo XX. Un cuarto elemento definitorio de las ciudades del siglo XX es el automóvil. Creo que no hay duda. La ciudad del siglo XX es, por definición, la ciudad del automóvil, y no tiene un antecedente de esta manera, ¿no? Hay muchas variantes en el caso de la ciudad del automóvil, siendo un objeto, un medio de transporte tan omnipresente, ha tenido sus propios ritmos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya en 1924 circulaban 8 millones de automóviles. En México en ese momento eran solo 32,000. Pero quiero subrayar, por ejemplo, en el caso mexicano, como entre 1980 y el año actual, el número de automóviles se ha multiplicado 7 u 8 veces solo en los últimos 40 años. Desde luego que es un asunto que se sabe, que se vive y que se padece, pero me parece que es importante trabajar en muchas más investigaciones sobre la presencia y todo lo que está alrededor de los automóviles en las ciudades. Puede notarse en la gráfica, si lo vemos en ese sentido, cómo entre los años 60, 70 empieza a despegar, hay un crecimiento importante, pero hay un gran punto de inflexión en el año 2000 que merece, insisto, ser más estudiado, más explicado, más trabajado. Un quinto aspecto fundamental cuando tratamos de diferenciar la ciudad del siglo XX de sus antecesoras es la idea que tenemos, la idea que se construye sobre la ciudad. El plano que está a la izquierda corresponde a la ciudad de Puebla hacia 1860, y ustedes pueden ver cómo hay manzanas perfectamente trazadas y delimitadas, en las cuales la actividad preponderante es agrícola y pecuaria. Es una extensión bastante significativa. A lo largo del siglo XX, aunque es una idea que viene de un poco antes, se construye la pretensión de que una ciudad no puede tener estos elementos porque pareciera que son rurales o pareciera que son atrasados. Y entonces hay que expulsar todo rastro de lo que sea rural. Y nosotros hemos crecido con esa idea de que la ciudad no puede tener, o que la ciudad por definición no tiene actividades agropecuarias, cuando esto es un error, ¿no? El plano de la derecha es la ciudad de Aguascalientes en 1928. Se marcan, cada punto es un establo, y el polígono marcado es donde las autoridades definieron en ese año de 1928 que no podía haber establos, aunque los había, y había muchas actividades fuera de ello. Entonces, a lo largo del siglo XX, esta idea de expulsar todo rastro de lo rural va a ser muy importante, va a ser distintiva del siglo XX. Un sexto aspecto tiene que ver con los deportes y espectáculos de masas. José Luis Romero, a quien ya he aludido,
escribió que el cine y los deportes fueron los signos más típicos de la transformación de las ciudades, en cuanto revelaban la presencia de unas clases populares de fisonomía distinta de la tradicional. Ahora no solo la procesión del Señor de los Milagros o la peregrinación al santuario de Guadalupe congregaba multitudes, también un match de box. Un séptimo aspecto que quizá es un poco más delicado, que hay que discutir con más detalle, es el de las ciudades comunicadas, conectadas o hipercomunicadas. Pasamos de una comunicación entre ciudades a partir de el telégrafo y el ferrocarril en el siglo XIX a la radio y el internet, por ejemplo, y a todas las posibilidades que esto genera a todos los tipos de ciudades, por ejemplo, las ciudades globales que esto ha permitido. Un octavo aspecto que me interesa destacar de las ciudades del siglo XX es el de los servicios públicos. Y este es un tema también creo que importante, que merece y que ha merecido muchos acercamientos. Por alguna razón no aparece una tabla que había colocado aquí, pero mostraba en ella la cobertura del servicio de agua por tubería de fierro en la ciudad de Aguascalientes a lo largo del siglo XX. Y en esa tabla lo que se mostraba es que en 1900 el 5% de las viviendas contaban con una toma de agua en su vivienda, mientras que a finales de los años 90 ese porcentaje había llegado al 95%, pero, y eso era lo importante, justo a la mitad del siglo se encontraba el punto de inflexión, el punto en el cual el servicio de agua pasó de ser una novedad elitista a una demanda social, a un proyecto importante, a una obligación importante de los gobiernos para cubrir este servicio. Y subrayo solamente este carácter de nuevos servicios públicos porque las ciudades habían tenido formas de cubrir estas necesidades a lo largo del tiempo, y lo que ocurre en el siglo XX es simplemente la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas, de nuevas posibilidades para construir redes de servicios públicos, redes de agua en lugar de las líneas que comunicaban, que surtían de agua anteriormente, redes de drenaje, redes de pavimentación, redes de energía eléctrica. Y David Harvey, un geógrafo muy importante, ha señalado un poco desde la militancia, pero también con información, obviamente, que en 1945 la mayoría de los parisienses vivían sin agua corriente, en condiciones de alojamiento execrables, congelándose en invierno y cociéndose en verano, en barrios atestados. Señalo esto para dotar un poco de perspectiva esta idea de los nuevos servicios públicos que se extienden a lo largo del siglo XX y que se dan de forma gradual y se dan en muchas condiciones, a veces, como digo, de producto de demandas sociales que van buscando, que van persiguiendo este tipo de servicios. Un aspecto adicional de las ciudades del siglo XX tiene que ver con la terciarización de la actividad económica de las ciudades, con el paso de la ciudad industrial a la ciudad de los servicios. Con el paso de estos centros industriales, por ejemplo, podemos pensar en la zona norte de la Ciudad de México a centros financieros, y en el caso de la Ciudad de México dirigiremos la mirada a Santa Fe, por ejemplo, en estos procesos de finales del siglo XX para el caso de la Ciudad de México, pero que se fueron dando a lo largo del siglo. En algunos países se detectó desde la década de 1940 este proceso de terciarización de la economía que había llegado en los años 80
a ocupar, a representar entre el 30 y el 40% de la fuerza de trabajo de los países avanzados. Un caso significativo en el contexto mexicano es el de la ciudad de León, que durante varias décadas tuvo la población económicamente activa industrial más grande del país, rondaba el 60%, y en el año 2000 había disminuido su porcentaje al 44%. Asistimos entonces a lo largo de este siglo XX a una especie de doble cambio de ciudades industriales a ciudades de servicios. Un décimo aspecto tiene que ver con las clases medias, con la presencia, la consolidación de las clases medias y la experiencia urbana, lo que he llamado en otros momentos la experiencia urbana, que tiene que ver, por una parte, ya lo decíamos, con este tránsito de la fábrica a la oficina, con la alfabetización y educación de la población urbana, con la participación en ese sector de trabajo cada vez más notorio de las mujeres, con los partidos y los sindicatos de masas, con hábitos y estilos de vida asociados, por ejemplo, a una revolución en los alimentos, en toda la cadena de la alimentación, desde la producción, el procesamiento y la conservación de los alimentos, con la incorporación a los hogares de electrodomésticos y comodidades. Si pensamos en las ciudades del siglo XX y su diferencia con las anteriores, un aspecto también muy notorio es que las ciudades del siglo XX son las ciudades del consumo. Quizá junto a la ciudad de masas y a la ciudad del automóvil, este es uno de los rasgos más definitorios de las ciudades del siglo XX. Son ciudades de consumo. Y el consumo también expresado de formas muy diferentes, sobre todo a partir de los años 60, de la década de los años 50, 60 y muy marcadamente en los 70, asistiremos en las ciudades a nuevas formas de abasto y de consumo, a la existencia de autoservicios y supermercados. Estos autoservicios, primero, que cambian el modelo, el esquema en el cual se compraba, implican varios aspectos que tienen novedad respecto a los antecedentes. Por una parte, se trata de supermercados de cadena. Por otra parte, cambia notoriamente las superficies de exhibición. Se incorporan muchas tiendas en una sola. Los supermercados a partir de los años 70 tendrán 30 o 40 o cada vez más departamentos concentrados en una sola tienda. Cambia el número de trabajadores, los horarios de venta, y esto tiene que ver desde luego también con los ritmos de vida de las ciudades. Se tienen facilidades de estacionamiento, se empieza a utilizar más constantemente, más claramente, las tarjetas de crédito como sistema de pago. Otra de las expresiones en este mismo sentido de la ciudad de consumo tiene que ver con el centro comercial, que quizá a inicios del siglo XXI tomará o tendrá uno de sus momentos de consolidación, pero que es una historia que viene un poco de más atrás y que incluso podríamos remitir, podríamos encontrar algún antecedente a finales del siglo XIX en los pasajes comerciales que funcionaron en muchas ciudades. Esta ciudad del consumo ha llegado desde luego a los extremos. Llamo la atención sobre el caso, por ejemplo, de Dubái, porque hablaba en algún momento de la importancia del urbanismo en las ciudades, de las pretensiones del urbanismo, de su apuesta por construir ciudades habitables, ciudades planificadas,
ciudades aptas que respondieran a los problemas urbanos, y en el extremo de este consumo lo que llegamos es en realidad a la excentricidad, al rompimiento de la búsqueda de condiciones de vida adecuadas para privilegiar en algunos casos el consumo de lujo dirigido a una parte de la población. Si mantenemos la pregunta de qué pasó en las ciudades en el siglo XX, en qué se diferencian de las ciudades previas, tendríamos que señalar también el caso del turismo. El turismo en la ciudad y sus múltiples impactos sobre cada una de las ciudades que lo gozan o lo padecen, y el caso de la turistificación de la ciudad, de cómo la ciudad se convierte por sí misma en un objeto de venta, de consumo, que hay que construir para que sea atractivo al turismo. Un poco en la misma línea, la ciudad del siglo XX ha puesto mucha atención, mucha relación en la memoria y la patrimonialización. Es un tema también que merece y ha merecido en las últimas 2 décadas una cantidad impresionante de acercamientos, de estudios, de aproximaciones, y es una característica muy señalada de las ciudades del siglo XX. Quisiera señalar un último aspecto que me parece definitivo de las ciudades en el siglo XX, y que tiene que ver con el surgimiento muy claro de movimientos sociales en demanda específica de derechos urbanos. Derechos como los servicios públicos y la vivienda en particular. El propio David Harvey, al que también ya aludí, ha señalado cómo estos movimientos han surgido principalmente, dice él, de las calles y los barrios de las ciudades enfermas. Y este es un aspecto que, como decía al principio, ha sido estudiado, ha sido analizado en tanto fenómeno urbano, pero desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, es necesario, estudiarlo también como proceso histórico en sus múltiples y complejos aspectos. Hay que entender todos estos procesos, todos estos fenómenos del siglo XX urbano desde una perspectiva histórica. Si estos 14 puntos que he ensayado, que he tratado de mostrar como distintivos de la ciudad del siglo XX fueran así, habría que agregar algunos más, pero quisiera hablar ahora de algunos aspectos en los que podemos encontrar continuidades. El ejercicio en general, a partir de poner un poco a prueba lo que he señalado, invitarlos a pensar un poco en las particularidades y en las variables de todos estos aspectos que he mostrado, para ponerlos en perspectiva, probarlos y pensar en qué ciudades, en qué cambios, en qué momentos. Si pensamos en continuidades, habría muchas, desde luego. Hay muchas, pero quiero referirme a 2 en particular. Una de las continuidades, y que en realidad podemos decir que es una continuidad agravada, es la desigualdad de la ciudad. Esta imagen que muestro aquí corresponde a la ciudad de Sao Paulo, pero en realidad ha sido una imagen que quizá varios o muchas de ustedes han visto, que se ha perdido, incluso ya no se sabe muy bien a qué lugar corresponde, porque podría ser muchos lugares. En algunos casos se ha manejado como si fuera la Ciudad de México. Se le han puesto muchas ubicaciones a esta imagen.
quiero mostrar o lo que quiero subrayar es que a lo largo del siglo XX, estas ciudades desiguales, esta desigualdad en las ciudades es una constante y en algunos casos una situación que se ha agravado. Hay otra gran continuidad que me parece identificar que tiene que ver con la calidad de las viviendas. Las viviendas, a pesar de todos estos esfuerzos de los arquitectos, de los urbanistas, de los gobiernos para intervenir, para generar mejores condiciones de vida, es un asunto que no se ha resuelto del todo, y en muchos casos ni se ha resuelto y se ha agravado. El horizonte, el modelo de la ciudad vertical tiene muchas ventajas en términos sociales y urbanos, pero también desventajas, como por ejemplo el tamaño y las condiciones en que se habitan esas viviendas. Quizá el modelo de la ciudad extendida pueda ser muy favorable para los habitantes, pero y tiene implicaciones ambientales, energéticas, económicas muy importantes, ¿no? Así que hay continuidades, múltiples continuidades, pero en particular destaco estas dos. Si tratamos de darle sentido, de buscar probar y poner en perspectiva todo esto que vengo diciendo, habría que pensar en los periodos. Yo he mostrado esta cara de las ciudades del siglo XX como si correspondieran a todo el siglo XX, pero desde luego hay periodos que hemos detectado en algunos casos y que si ustedes van siguiendo la presentación habrán notado cómo a partir de 1970 se dan una serie de aspectos que parecieran mostrar cambios importantes. Uno de estos cambios, de estos periodos que convendría tener a la vista es el de los años 70 por ciertos procesos inversos a los que venían desarrollándose. Hay procesos de desindustrialización, de desurbanización y de deslocalización. Quizá los tres estén asociados o de alguna manera tienen sus conexiones. Estos procesos de desindustrialización han afectado a muchas ciudades. La ciudad, por definición, que ha sido afectada de esta forma es Detroit, una ciudad industrial por el automóvil, productora de automóviles, y la producción de automóviles se ha localizado en otros lugares, en otras partes del mundo, siguiendo dinámicas económicas que representan largos procesos, y esto mismo también ha producido ciertos fenómenos de desurbanización. Hay otros fenómenos de desurbanización también muy notorios, muy claros desde los años 70 y los años 80, por ejemplo, en las ciudades europeas, que debemos asociarlos a la propia dinámica demográfica de la que hablamos al principio, ¿no? Si a lo largo del siglo XX se van cubriendo en los distintos lugares las etapas de la transición demográfica, en estos momentos en ciudades como las europeas ocurre que la población no está creciendo, que la población crece a un ritmo mucho más lento que el que creció en momentos anteriores, y esto produce procesos de desurbanización. Hay una pregunta que me parece muy importante cuando tratamos de entender las ciudades contemporáneas y las ciudades del siglo XX. Se dice, desde las ciencias sociales, se insiste mucho en que la era neoliberal constituye un punto de inflexión sobre las ciudades. Y algunos autores han caracterizado con mucho detalle
lo que significa la era neoliberal en materia urbana. Carlos de Matos, por ejemplo, ha identificado grandes proyectos urbanos de los últimos años. Proyectos urbanos como centros de negocios, shopping malls, complejos para oficinas, aeropuertos shopping, centros para grandes eventos culturales y deportivos. El mismo autor, sin embargo, dice, muchos de estos productos ya habían comenzado a mostrar su importancia en fases anteriores, y fue con el avance de la globalización cuando adquirieron la específica configuración que ahora los distingue. Un poco frente a esta postura, una de las propuestas que aquí hago es que la ciudad del siglo XX hay que entenderla en la historia del capitalismo de la que forma parte y el neoliberalismo como una de sus fases. Otro autor mucho más cercano a esta posición, dice que las políticas neoliberales incidieron en la generación y/o en la intensificación de las diversas tendencias que pueden considerarse como constitutivas de una metamorfosis que se había iniciado con la revolución industrial. De tal forma, lo que quiero subrayar es que al pensar la ciudad, al abordar el estudio de la ciudad, habría que verlo con perspectiva histórica, habría que preguntarnos constantemente qué es lo nuevo y qué no es tan nuevo en estas expresiones. Estamos realmente ante una ciudad distinta, la ciudad neoliberal constituye una ciudad diferente. Me parece, en lo particular, que forma parte de una fase de intensificación, pero que por sí sola no es una ciudad distinta, y que estos problemas, estas expresiones, estas manifestaciones, hay que leerlas en perspectiva histórica. Hay un aspecto que me preocupa mucho, aunque no lo desarrollaré en este momento, con el concepto de ciudad. La pregunta en este caso sería, ¿podemos realmente seguir hablando de ciudades? Incluso, ¿alguna vez tuvo sentido hablar de ellas? ¿O debemos pensar más bien en realidades urbano-territoriales? He mostrado la multiplicidad de expresiones urbanas, la multiplicidad de estas expresiones de la complejidad del fenómeno urbano a lo largo del siglo XX, y a veces quizá damos por entendido lo que significa una ciudad, pero en realidad creo que hay mucho que pensar sobre el propio concepto de la ciudad, no solo desde las propuestas teóricas sobre los fenómenos contemporáneos, sino desde la propia revisión de conjunto de lo que ha sido la ciudad, de la forma en que ha sido construida y entendida a lo largo del tiempo. Hay una discusión, por ejemplo, muy clara sobre si los suburbios americanos son ciudades. Herbert Gans dice, muchos americanos en realidad no son urbanos, y hay que pensar, o todo este recorrido nos invita, nos implica pensar de qué hablamos cuando hablamos de ciudades. Finalmente, y relacionado con lo anterior, creo que es muy importante pensar la variedad y la complejidad de los tiempos y de las realidades urbanas. José Luis Romero, al que he aludido un par de veces, enfocó sus esfuerzos al estudiar las ciudades latinoamericanas en explicar lo ocurrido en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Desde su punto de vista, hubo, decía, pueblos y ciudades de diversa magnitud a los que la explosión urbana no contagió su dinamismo ni benefició con la movilización sociodemográfica que produjo. Por el contrario, fueron sus víctimas. Desde este punto de vista, que me parece ha sido predominante en los estudios urbanos, queda por fuera una parte muy importante de la experiencia urbana
del siglo XX. Si nos concentramos solo en los casos paradigmáticos, en los casos espectaculares, en las grandes capitales, entonces perdemos de vista muchas de las cosas, mucha de la riqueza del fenómeno urbano en el siglo XX. Cuando yo he hecho esta lista tratando de caracterizar la ciudad del siglo XX, es posible que aluda en muchos casos a ciudades específicas y a ciudades que van marcando la pauta en ciertos procesos. Sin embargo, me parece que esos puntos que he abordado de una u otra manera han incidido en las ciudades independientemente de su jerarquía y de su tamaño en el siglo XX. La tabla que está aquí muestra el crecimiento de la población en la ciudad de Aguascalientes entre 1920 y 1990. Una de las comprobaciones más importantes es que el crecimiento demográfico y físico de Aguascalientes fue realmente notorio a partir de la década de 1980. Hemos dicho que la ciudad del siglo XX es una ciudad de masas y las cifras que tenemos aquí podrían hablarnos sí de un crecimiento constante, sí de un crecimiento relativamente amplio a lo largo del siglo XX, pero desde luego para una ciudad como Aguascalientes no podemos definirla como una ciudad de masas en buena parte del siglo XX, ni podemos encontrar de la misma forma que en otros lugares la intensidad de ciertos procesos. Si nosotros obviamos o desconocemos esta multiplicidad de realidades, entonces me parece que algo nos faltará en la imagen, en la fotografía que queramos tener sobre estos procesos urbanos. Si concentráramos para el caso de Aguascalientes, pero no solo de Aguascalientes, sino de muchas ciudades, de la gran mayoría de las ciudades en el mundo, si concentráramos la atención en su crecimiento físico, demográfico o en la industrialización, se podría pasar por alto una buena parte de la experiencia urbana vivida. De tal suerte que la idea es entender, explorar, profundizar en esa diversidad y en esa complejidad urbana del siglo XX. Para cerrar, diría o trataría de abonar en algunos aspectos que he comentado. Por una parte, que los fenómenos urbanos deben explicarse más allá de los modelos, en la multiplicidad de sus tamaños, realidades y ritmos. Los estudios urbanos han tendido casi siempre a privilegiar las mayores jerarquías urbanas, los casos espectaculares y entendiendo el resto como subproductos, como cuestiones menores del producto mayor. La historia urbana y la historia de las ciudades, habría que decirlo, no es solo la historia de la urbanización, sino de todos estos aspectos que ocurren en su interior a lo largo del siglo. Los cambios urbanos deberían explicarse fuera de los corsés, de muchos límites, de muchas prisiones con las que son estudiados muchas veces. En algunas ocasiones la idea de modernización constituye un corsé. En otras ocasiones se piensa que para estudiar los cambios de una ciudad basta con hacerlo a través de los periodos de sus gobernantes, cuando la propuesta aquí claramente es que las ciudades tienen procesos y las ciudades y las sociedades, desde luego, tienen procesos que no pueden ser encerrados en pequeños periodos o en pequeños momentos. La ciudad del siglo XX, y diría también la del XXI, no puede explicarse de forma aislada, tiene que recurrir a su comprensión en procesos de amplio alcance, identificar cambios, fuerzas, ritmos y contradicciones. Se trata de un eslabón, del eslabón de una cadena, y para entenderlas es importante
la perspectiva histórica, buscar los engarces a los que aludía Armando de Ramón entre la abrumadora realidad de nuestras ciudades actuales y el tiempo en el que se han construido. Por ahora dejaría hasta aquí. Muchas gracias y estoy desde luego atento a alguna inquietud o pregunta. Gerardo, pues muchas gracias. Pues a continuación tenemos un tiempo de ahí, de hecho por eso lo pensamos, porque las jornadas lo hemos contemplado como un espacio que se abre en donde los participantes y asistentes a partir de esta actividad que corresponde a una práctica de trabajo, nos permita pues compartir, confrontar problemas sociales y culturales, además de que pues nos permita arrojar de todos nosotros nuevos elementos para que nos orientemos en una reflexión y el análisis. La participación de Gerardo, del doctor Gerardo, pues el registro que fui tomando, sobre todo más allá de las diferencias, yo fui estableciendo un registro de las continuidades a partir pues de esta propuesta de 14 diferencias de la ciudad del siglo XX, y me quedé con las continuidades de estas ciudades desiguales, de sus características de viviendas insuficientes, para establecer una periodización de 1970 hacia adelante, en lo que corresponde a la experiencia urbana, y un aspecto relevante que me llamó la atención, y posteriormente yo tendría 2, 3 inquietudes que quería compartir con todos ustedes de manera particular, cuestionar al doctor Gerardo, es pensar el concepto de la ciudad, ¿sí? Y pensar también su variedad. Pues abrimos entonces el espacio correspondiente de los asistentes, si plantean cuestionamientos, inquietudes, establecer un diálogo, ese es el ánimo de las jornadas, sí,